Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Otra vez acá, Martín. Así es, ¿cómo andás, Natalia? Gracias por estar. ¿Y cómo andás? Por si alguien de repente no lo siguió. Está vinculado con que a eso de las 4 de la tarde, en el eje de las 4 de la tarde, tuvimos una edición especial para actualizar lo que se sabía hasta ese momento de este hallazgo de restos humanos en el batallón 14 de Toledo, que es tema central de arranque de nuevo. Por supuesto, y si te parece ya empezamos por ahí, Martín, porque hallaron restos óseos en el batallón de infantería número 14. Este representa el 6º hallazgo de cuerpos desde el comienzo de la búsqueda de detenidos desaparecidos en predios militares en el año 2005. Además es el 7º encontrado, sumando al de Roberto Gomenzaro Hoffman, cuya identidad se confirmó en 2002. El hallazgo de hoy se produjo a 100 metros del lugar donde años atrás fueron encontrados los restos del maestro Julio Castro y del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó, y lo tuvimos en vivo, lo veremos en instantes, que se confirma que hay un compromiso del gobierno con la verdad, y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, contó que el hallazgo se produjo en un área cautelada desde hace 2 años. Bueno, tendremos un amplio desarrollo de esta información y mucho más. Vamos a repasar los titulares, por favor. El senador Gustavo Penades renunció al Partido Nacional. La decisión se conoció tras el voto unánime de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para aprobar su desafuero. El diputado nacionalista Álvaro Viviano lamentó que el directorio blanco no haya pasado el análisis de la conducta de Penades a la Comisión de Ética Partidaria. El senador colorado Adrián Peña aseguró que la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., mintió cuando compareció al Parlamento en la interpelación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. La bancada del Frente Amplio analiza volver a interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo por la entrega del pasaporte a Marcet. El Senado aprobó el proyecto de ley de delitos ambientales sin los votos de Cabildo Abierto y de 2 legisladores del Partido Nacional. Pasará a la Cámara de Diputados. La iniciativa incorpora la figura del delito ambiental en el Código Penal y establece penas de hasta 12 años de prisión. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, dio explicaciones en comisión sobre la adjudicación de viviendas durante la gestión de su antecesora, la senadora cabildante Irene Moreira. La Facultad de Química de la Universidad de la República estudia la presencia de microplásticos en los cursos de agua. Extenderá esa línea de investigación al agua de grifo y el agua embotellada. Mercado de trabajo, impacto del nivel educativo, raza, edad y sexo en la actividad, empleo y desempleo, en la columna de análisis de Germán de Agosto. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró ante Fiscalía en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de homicidio calificado por las decenas de muertes en choques con los agentes de seguridad durante las protestas contra su gobierno. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente por la destrucción de una gran represa sobre un área controlada por Moscú en la región de Jersón, en el sur de Ucrania. Al menos 16.000 personas podrían verse afectadas, ya que el agua alcanzará un nivel crítico. Aquí TV Ciudad y aquí también Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República que retransmite cada una de nuestras ediciones informativas y se puede escuchar desde todo el mundo en uniradio.edu.uy. Los móviles de hoy presentados por Natalia. Sí, y hoy nos desplazamos un poquito más. Tenemos a 2 de nuestros compañeros en 2 puntos de donde surgen noticias fundamentales en esta jornada. Y empezamos por Toledo, por el batallón 14, donde está nuestro compañero Martín Duarte para conocer más detalles de este hallazgo de restos óseos allí en el batallón. Martín, hace rato que estás por ahí. Natalia, Martín, buenas noches. Sí, cae la noche, pero el trabajo no cesa aquí en el batallón 14. Estamos sobre la ruta 85, en la puerta de este portón. Les recordamos que hoy no se permitió el acceso a la prensa, pero sí hubo presencia de distintas autoridades que a lo largo de la edición de MBD Noticias vamos a estar escuchando sus testimonios. Van a estar trabajando durante toda la noche alrededor de 12 trabajadores de este cuerpo de antropólogos. Se acondicionó el lugar con iluminación especial para continuar en lo que es este trabajo, este hallazgo que se conoció alrededor de las 10 de la mañana, que primero apareció una señal de cal, es lo que buscan específicamente
básicamente los antropólogos con las retroexcavadoras, y luego, bueno, se detuvo, para ser más preciso, la investigación. Se halló este cráneo, luego restos óseos, una losa que estaba cubriendo en esta tumba clandestina al cuerpo, al resto de los huesos, y en definitiva eso fue la primer señal que luego se comunicó a la institución de derechos humanos, Defensoría, y también al ministro de Defensa, que se hicieron presentes, al igual que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Peciabale, que fueron las autoridades que estuvieron presentes en la jornada de hoy. Mañana, a partir de las 10, se abrirán las puertas, se abrirá el portón para el ingreso de familiares y de la prensa. De todos estos detalles estaremos hablando en esta noche, en un ratito aquí, desde Toledo. Y estaremos atentos esperando esa información, Martín. Y ahora nos vamos al Parlamento. Muchísima información y novedades de último momento sobre el caso Penades. Diego Martini, adelante desde el Salón de los Pasos Perdidos. Así es, Natalia, Martín, muy buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el Palacio Legislativo en una jornada de martes muy intensa, de mucha actividad, no tanto quizá a nivel parlamentario de las cámaras en sí, si bien hubo actividad en las dos cámaras a nivel de senadores y diputados, sino, digamos, en el detrás de cámaras, ¿no?, en las comisiones. Y la noticia más importante ahora es que Gustavo Penades presentó renuncia al Partido Nacional y a todos los cargos por los que fue electo, por ser electo senador del Partido Nacional. Esto implica a su cargo en el Senado y a las otras actuaciones que tenía, como por ejemplo presidente del Parlasur, también integrante de Comisión de Asuntos Internacionales, entre otros. Y a su vez, en la jornada de hoy, y esta noticia de Gustavo Penades se da después de que en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se aprobara el pedido de desafuero que ingresó por parte de la Fiscalía. Se entregó una carpeta de unas 50 hojas de un expediente que consta por lo menos de 600 páginas, en el que, bueno, 9 miembros aprobaron por unanimidad que mañana en el Pleno del Senado, en la sesión que comenzará a la mañana, se vote el desafuero del senador Gustavo Penades, a pesar de que él ya renunció a su banca, digamos, al partido. Bueno, él todavía está en actividad, sigue siendo senador, así que por eso se va a votar mañana este desafuero. Como habrán visto, muchísima información y muy diversa en la jornada. Volviendo al tema central, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Peciabale, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, hablaron en Toledo de lo que pasó. Vamos a ver qué dijeron. Ratificar, una vez más, el compromiso que tiene el gobierno de Uruguay desde el día que asumimos en trabajar por la paz y la unidad de los uruguayos. Es una zona que está cautelada hace 2 años. Una cosa que es importante que se tenga presente, que esto no es por ningún dato en particular. Aquí se llegó por el trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Esta zona, como otras de este batallón, se está trabajando porque siguen existiendo indicios de la posibilidad de otros hallazgos. Bien, empezamos el desarrollo de la información y vamos a comenzar por la gran noticia del día. Sin contar este hallazgo, hasta el momento aparecieron los restos de 6 personas detenidas, desaparecidas durante el terrorismo de Estado. A excepción de un caso, todos ocurrieron en predios militares. El primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En 2002, un análisis del Instituto Técnico Forense determinó que un cráneo conservado desde 1973 pertenecía al militante tupamaro Roberto Gomenzoro Hoffman. Durante ese lapso, el resto de su cuerpo permaneció enterrado como NN en el cementerio de Tacuarembó. El segundo cuerpo en aparecer fue el del militante comunista Uba Gessner Chávez Sosa, encontrado el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Este fue el primer hallazgo posterior al comienzo de la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas en dependencias militares. A fines de 2005, en el Batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda. La identificación del cuerpo se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo, que se produjo en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado
el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, fue el tiempo del último hallazgo ocurrido antes del que se dio este martes. El 27 de agosto de 2019, fueron encontrados los restos del militante comunista Eduardo Bleyer en el Batallón 13. Y a Toledo nos vamos, está pronto Martín Duarte para seguir hablando de este asunto y aportar más testimonios, más información, en fin, lo que ya presenta. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Bueno, este grupo de investigación de antropología forense, encabezado por Alicia Luciardo, bueno, da información alrededor de las 10 de la mañana, decíamos, o por lo menos es la hora que el ministro de Defensa, Javier García, toma conocimiento de la noticia, luego lo hacen también familiares y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El hallazgo se da a alrededor de 800 metros del portón que está sobre mis espaldas, aquí en la ruta 85, esta ruta que divide en dos un área de 410 hectáreas que tiene el batallón número 14. Como precisaba el fiscal Ricardo Percevale, hay 32 hectáreas del batallón que están cauteladas justamente por la justicia, que es las que se están investigando y que en definitiva tiene conexión con los anteriores hallazgos, el del 2011, de octubre del 2011 del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco en marzo de 2012, porque este hallazgo fue a escasos 100 metros de la zona. Un dato que también precisó el fiscal es que fue un trabajo de rutina, no es que hubo una información precisa o especial que llevara a una excavación en un lugar determinado, sino que se trató de un trabajo de rutina que dio estos frutos en la mañana de hoy. Puntualmente, como decíamos en el avance, lo primero que aparece es una señal de cal. Eso hace que la excavación de alguna forma se detenga y se entre a trabajar de forma más precisa. Luego se halla un cráneo, otros restos de huesos aparecen en esta fosa clandestina y luego aparece esta losa que señalábamos, está aparentemente cubriendo el cuerpo y que bueno, ha sido precisada por las distintas autoridades que estuvieron presentes. Decíamos que el ministro Javier García estuvo alrededor de 4 o 5 horas en este lugar, con la particularidad que el batallón 14 siguió sus actividades con total normalidad. De hecho, a través de las distintas redes compartimos algunos videos porque hubo ejercicios militares. Reitero, es una zona muy amplia de 410 hectáreas, pero por este portón ingresaron tanques en la jornada de hoy, en algunos simulacros que se hicieron, además de ejercicios militares. Y decíamos, alrededor de 800 metros en una cañada muy próxima a donde tuvo lugar los hallazgos anteriores fue donde aparecieron estos restos. Javier García hacía referencia a la comunicación que tuvo con Randonea de familiares en la jornada de hoy para ponerle al tanto de la situación y haciendo referencia también es que es el primer hallazgo dentro de lo que es este gobierno. También se le consultó acerca del material desclasificado y qué líneas de trabajo está tomando el gobierno en torno a las víctimas de la dictadura. Ratificar una vez más el compromiso que tiene el gobierno de Uruguay desde el día que asumimos en trabajar por la paz y la unidad de los uruguayos. Y ratificamos ese compromiso y al mismo tiempo eso implica seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con seriedad, con discreción, pero aportando todo lo que se pueda para el objetivo que creemos fundamental. Si ustedes recuerdan, el día que asumimos, yo dije específicamente al final del discurso de asunción del cargo que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y que no iba a haber paz, porque la paz no es un concepto abstracto. La paz en una sociedad se conforma de la paz en los hogares uruguayos y que no iba a haber una paz total hasta que no hubiera paz en esos hogares que aún no lo hay.
El fiscal Ricardo Perciabales se refirió un poco a las características de esta fosa. También, de alguna forma, precisó que este trabajo va a demandar días y meses. Pues primero, el trabajo justamente en el lugar, en el sitio, y luego lo que puede hacer el traslado de estos restos para tratar de identificarlos. De alguna forma, precisó también los distintos pasos que va a llevar esta investigación. Es una zona que está cautelada hace 2 años. Una cosa que es importante que se tenga presente, que esto no es por ningún dato en particular. Aquí se llegó por el trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Esta zona, como otras de este batallón, se está trabajando porque siguen existiendo indicios de la posibilidad de otros hallazgos. Lo reconfortante de hallar un resto, que por un lado es un motivo de mucha alegría y por otro de tristeza por confirmar lo que todos sabemos. Hay presunción de sexo, pero eso va a estar establecido en el momento que se haga el retiro del cuerpo, el análisis del mismo, porque esto lleva un tiempo largo, vamos a tener como un mes también para que todos bajen las expectativas. Esto lleva casi un mes para el trabajo con el cuerpo, para la extracción de ADN y para enviar el ADN a la Argentina. Esto es un logro para el país, para toda la sociedad, que está todos. Yo creo que este es un tema de Estado y debe serlo. No es un logro de la Fiscalía para nada. Sí nos conmueve como ciudadano y como un operador de la justicia. Estar acá es muy conmovedor. Seguimos en tema, porque Wilder Tyler, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, contó que el cuerpo apareció en una fosa clandestina. Él fue una de las personas que estuvo en el lugar del hallazgo. La información todavía es escasa, como se imaginarán. Lo que podemos confirmar es lo siguiente. En primer lugar, hay un hallazgo de restos humanos. Hay un cráneo y hay otras partes óseas, digamos. Esto está en una fosa, una tumba, evidentemente clandestina, que viene con mucha cal y aparentemente una losa arriba, pero esa parte todavía tenemos que verlo porque está lleno de barro. El trabajo va a llevar muchísimas horas, yo creo que va a ser días. Los antropólogos se están instalando y van a seguir trabajando hasta que puedan extraer todo y por lo menos aclarar, o sea, un poco cuál es el estado de esos restos. Sí. Y la identificación va a llevar mucho más tiempo, ¿verdad? Porque seguramente va a haber que recurrir a pruebas de ADN. Ese es el resumen de lo que les puedo decir y va a ser muy poca cosa más. ¿Puede decirse que el lugar es cerca donde ya aparecieron otros cuerpos durante diferentes excavaciones? Puede decirse. Sí, señor. ¿Había indicios de algo? ¿Cómo se llega a esa zona? Esa es la zona cautelada. O sea, esa zona es una zona de trabajo de la Institución de Derechos Humanos. Ustedes recordarán desde 2020 cuando entramos del otro lado del batallón. O sea que esto es parte del trabajo previsto y ese trabajo está definido en base a testimonios que tenemos desde hace tiempo. Y Nilo Patiño, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo que la búsqueda que dio paso a este hallazgo es un logro de la movilización popular. También habló de las emociones que estos hechos generan en el colectivo de derechos humanos. Con mucha ansiedad y con mucho sentimiento. En fin, creo que ese es el factor principal. Cada vez que hay un hallazgo es una sensación doble. Por un lado, una cosa muy removedora, que creo que debe pasar para todos los familiares. Y por otro lado, de alguna manera la certeza de que aún con todas las dificultades y sin mucha información y sin mucha colaboración se van encontrando de a poco. Patiño entiende que la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se encarga de la búsqueda, es la única institución que le da garantías a las y los familiares y también valora la movilización popular. Hoy no tendríamos búsqueda, no tendríamos hallazgos sin esa
movilización, eso lo tenemos absolutamente claro. Esto se ha sostenido no por los gobiernos, sino por la movilización de la gente. A propósito de alguna de las cosas mencionadas, otro integrante de Madres y Familiares, Ignacio de Randonea, dijo que a este colectivo le notificó del hallazgo la Institución Nacional de Derechos Humanos. Muy emocionado, dijo tener la convicción de que tarde o temprano encontrarán a todos los detenidos desaparecidos. El coordinador que está a cargo de la búsqueda se comunicó, no bien confirmaron que eran el hallazgo, se comunicaron con nosotros para avisarnos. En el momento que se comunicó con nosotros hace un rato, nos confirmó que sí, que eran restos humanos, que había un cráneo y que se estaba trabajando para descubrir el resto del cuerpo. Nos dedicamos a avisar a todos nuestros familiares, claro, para que tuvieran la información de primera mano. Estamos esperando y bueno, en el correr de las horas sabremos más y bueno, ya solicitamos como es habitual de poder ingresarlo lo antes posible al batallón. Y para nosotros es fundamental el trabajo de los antropólogos, por lo tanto entendemos que bueno, que tenemos que armarnos de paciencia y bueno, esperar a que nos avisen cuándo vamos a poder ingresar. Me cuesta hablar. Es la seguridad que lo vamos a encontrar a todos y que más tarde, más temprano, nos vamos a reunir con todos nuestros familiares. Más información y testimonios a las puertas del Batallón 14 en Toledo. Otra vez vamos hacia allí con Martín Duarte. Vemos y escuchamos. Sí, Martín, muy emocionados porque hubo distintas sensaciones a propósito de quienes se acercaron hasta aquí una vez que se dio a conocer la noticia. Hubo presencia del colectivo de Memorias de Toledo, que hicieron referencia bueno, a este sitio en particular, a esta zona. Hay un memorial que también recuerda a partir del año 2012, a propósito de los hallazgos del maestro Julio Castro y luego de Ricardo Blanco. Es el tercer hallazgo que se da en esta zona y decíamos que es una investigación que va a demandar un trabajo importante de tiempo por parte de los antropólogos. Reiteramos que en la jornada de mañana a partir de las 10 va a estar habilitado el ingreso para familiares y para la prensa y en la jornada de hoy uno de los que se hizo presente de forma bien temprana fue el alcalde de Toledo, precisando un poco las características de la cañada, de este sitio, del lugar del hallazgo. Un dato que hoy nos señalábamos y que se refirió el fiscal Perciabade, que hay una presunción a propósito del sexo de esta víctima por las características de los restos, pero aún se mantiene en reserva. Volviendo un poco a lo que señalaba el alcalde de Toledo, hizo referencia a las características de este lugar, al trabajo y al aporte que también se hace por parte de la comunidad de Toledo, que también, bueno, en la jornada de hoy fue movilizada. Que aparezcan estos restos confirma algo que ya venimos tratando desde hace muchísimos años, ¿no? Conocedores de esta zona, nosotros teníamos ya información de la salida de la dictadura, de que había militares en aquel tiempo, de que nos manifestaban de que en esta zona había enterramiento, pero nunca lo habíamos corroborado hasta que se descubrieron los de Maestro Castro y eso. Estamos en la ruta 85, que va de Toledo a Casarino. 700 metros de acá está el arroyo Meirelle. A orillas del arroyo Meirelle se hicieron los descubrimientos de los otros restos anteriores. Bueno, esto salvo algunos metros de distancia, está más o menos a esa altura. Y es una zona muy agreste, es un arroyo, una cañada, con muchos cañaverales que nunca se limpió ni nada por el estilo, y durante muchos años se estuvo sin intervenir en esta zona. Las máquinas que están trabajando acá siguen trabajando desde siempre, no es que vinieron ahora ni nada por el estilo, hace meses. Y por la información que tenemos no fue a partir de una denuncia. Eso es por lo menos lo que nosotros tenemos como información y que fue algo aleatorio. Entraron a buscar en diferentes lugares y bueno, encontraron estos otros restos, ¿no? Y lamentablemente, como yo manifestaba a algunos colegas de ustedes, esto se llega a estos hallazgos por la búsqueda, por la persistencia y no por la denuncia o por aquellos que participaron del terrorismo de Estado, no
nunca quisieron manifestar que estas cosas sucedían y lo negaban y lo siguen negando, y quienes no lo niegan lo justifican. Eso es lamentable para una sociedad que no nos permite curar. Ahora cambiamos de agenda en un día con mucha actividad, intensa actividad en el Palacio Legislativo. Allí está Diego Martini, así que ya contactamos al otro móvil de la jornada. Adelante, Diego. Sí, compañeros, la novedad más importante a esta hora es que el senador Gustavo Penades, o ex senador, renunció al Partido Nacional. Esto significa que renunció al partido, a la Convencional Nacional, a la Convencional Departamental y a la Comisión de Asuntos Internacionales, en una carta que fue dirigida al presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Esto se dio y se conoció un ratito después de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobara el pedido de desafuero que ingresó por parte de la Justicia y que le llegó a esta comisión, que le dio, mejor dicho, le llegó a la vicepresidenta Beatriz Argimón, presidenta de la Cámara, que le dio paso a la comisión para que la comisión diera cuenta de si era apropiado pedir el desafuero o no. Se dio por 9 votos a favor, o sea, con unanimidad de los 9 miembros, y esto va a ser votado mañana en el Pleno del Senado. Si bien la noticia de la renuncia de Penades se dio un rato después, ya la venía tramitando, digamos, el senador, ya venía conversando con su núcleo más cercano. Recordemos que ayer se dio una jornada, digamos, bastante tensa en el Partido Nacional, en la interna, y eso es lo que podemos calificar y decir ahora, que hay algo que no los pone de acuerdo dentro del Partido Nacional entre quienes pedían, de hecho, que ayer mismo se pasara su caso a la comisión, a la comisión de ética, mejor dicho, del partido para tratarlo. Finalmente se esperó porque por mayoría se votó esperar a que se diera el pedido de desafuero, y entre quienes, bueno, pedían que se esperara porque consideraban que todavía no había pruebas suficientes para incriminar al senador. Pero escuchemos cómo el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Adrián Peña, señalaba de cómo se dio la votación en términos de, como decíamos, de votación donde todos estuvieron de acuerdo. No encontramos en lo que nos llegó mayor información a la que ya se conoce públicamente. De hecho, hay algún nivel de detalle mayor en lo que se ha conocido a través de algunos medios de prensa. Entonces, bueno, allí hay una fundamentación. La fiscal entiende que hay indicios para constituir la causa, que es lo que nos lleva a votar el pedido de desafuero, y luego hay una justificación, digamos, jurídica en torno a qué suponen los fueros y su levantamiento y demás, pero en cuanto a la causa en sí no hay mayor novedad. Es información básicamente que toda es conocida públicamente. En esa información que le llegó a los senadores, que fue repartida por la presidenta en un documento de 50 páginas, cuando el expediente tiene 600 aproximadamente, hay una información de las denuncias, básicamente de las 8 denuncias que ya se han conocido, pero hay un senador, que fue el senador Guillermo Domenech, que mostró reparos para votarlo, luego finalmente lo votó porque considera que todavía no hay pruebas. Lo que explicó la Fiscalía en ese documento es que hay información que ella no puede revelar porque necesita que la causa se mantenga en reserva por el extremado cuidado que se da en estos casos de explotación sexual, así que así se dio esto. Y algo que nos señalaban, es importante, es que Gustavo Penades renunció a su partido y no a la banca. Recordemos que Gustavo Penades pidió licencia de la banca. Esto quiere decir que si Gustavo Penades después es absuelto por la justicia y no hay elementos que lo incriminen, puede volver a su banca en el Senado. Esto nos señalaban fuentes internas del Partido Nacional. Gracias a Diego y al equipo que está presente allí en el Palacio Legislativo. Seguimos en tema. Decía Diego que la de ayer fue una jornada tensa a nivel de la interna nacionalista. Bueno, a propósito, el diputado Álvaro Viviano, que es justamente del Partido Nacional, lamentó que el directorio partidario no haya decidido pasar el análisis de la conducta de Penades a la Comisión de Ética de la colectividad. Viviano explicó que esa fue la propuesta de su sector, Por la Patria, pero que la mayoría entendió que había que esperar a la resolución de la justicia. Nosotros entendíamos que el partido tenía que dar una señal, que el partido ya tenía los elementos de juicio suficiente como para poder pedirle a la Comisión de Ética que entiendan el tema. La Comisión de Ética opera de acuerdo a la solicitud del propio interesado, por mandato del directorio, por mandato de la convención. Nosotros entendíamos en el día de ayer, y así lo planteamos en el directorio, que con los elementos que había, con la situación de alarma, con el desafuero ya solicitado, con el sometimiento que el propio involucrado en algún momento dijo a los órganos partidarios y no
querer de algún modo perjudicar al partido, lo mínimo que podíamos hacer en el día de ayer era que la Comisión de Ética entendiera el tema. Esa asesora no implicaba prejuzgamiento sobre el fondo, era dar una respuesta a la gente, a la demanda de los propios militantes y adherentes que le reclaman al partido y le preguntan qué está haciendo. Y bueno, yo creo que el expediente se formalizara en la Comisión de Ética era una respuesta. Tenemos la expectativa y hasta el deseo de que en este proceso pueda probar su inocencia. Pero tampoco podemos dejar de advertir que hay un montón de situaciones que son complejas, que son extremadamente sensibles, que son graves y que crean un estado de situación, que nosotros no la podemos soslayar. Por eso se está votando en el día de hoy un desafuero. Cambiamos de tema y por estas horas hemos vuelto a hablar de Marcet. Sí. Porque en este caso el senador colorado Adrián Peña aseguró que la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., mintió cuando compareció en el Parlamento en la interpelación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Y también dijo el referente del sector Ciudadanos que por ese motivo el sector le quitó la confianza política a la ex jerarca. Nosotros como sector político tomamos una decisión ya que estaba demostrado que la vicecanciller había mentido, es decir, eso surge de la prueba, es decir, había dicho algo en el Parlamento que no se condice con lo que luego conocimos una vez que los chats fueron públicos. Nosotros nos enteramos de que existían chats en la propia interpelación, como el resto de la ciudadanía, y unos días antes de que se hicieran públicos, la ex vicecanciller nos informó que se iban a conocer los chats. Pero cuando los conocimos, bueno, eso evidenciaban una contradicción entre lo dicho en el Parlamento y la realidad. Por tanto, ahí había efectivamente mentido. Ella reconoce omitir informar sobre determinadas cosas y bueno, y con determinada información uno puede hablar de cierta negligencia a la hora de la acción. Ella justifica su error en una lealtad a la autoridad, ese es un tema que tendrá que explicar y ella está señalando otras responsabilidades, pero yo no sé si tendrá que demostrar que efectivamente había otro conocimiento de lo que ella menciona. Es decir, lo que está probado es digamos, lo vinculado a su accionar. Sobre eso no quedan dudas, esto ha quedado ratificado en la jornada de ayer con estas declaraciones y eso comprueba que Ciudadanos actuó de la forma correcta. Y la bancada del Frente Amplio analiza volver a interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y a su par de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la entrega del pasaporte a Marcet. Bustillo concurrirá mañana a la Comisión de Asuntos Internacionales, a donde había sido convocado ya hace varios días por el TLC con China, pero será consultado también por este tema. La línea argumental del gobierno acerca de que se le dio un pasaporte a un narcotraficante que no se conocía sus antecedentes, termina siendo por lo menos denunciada por parte de la Cancillería de que eso no era así, de que se conocían los antecedentes tanto por parte del ministro Heber como del ministro Bustillo. Bueno, eso agrava un poco más la situación porque no solamente se conoce que el gobierno se lo dio, sino que además mintió al Parlamento Nacional y bueno, y queremos conocer también un poco la información que nos puede dar el ministro. Yo creo que ahí las responsabilidades son compartidas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior. Y nosotros como bancada estamos analizando una acción conjunta con la bancada de diputados, una acción parlamentaria, que pueda ameritar la convocatoria de una nueva interpelación o alguna otra herramienta parlamentaria, porque la verdad que es muy grave que dos ministros de tanto el Interior como de Relaciones Exteriores le mientan al Senado de la República. Y bueno, y creo que sin duda eso también amerita una responsabilidad política. No sé qué está haciendo el presidente, que ya no los llamó la atención y no tomó cartas en el asunto. Pero bueno, sabemos que cuando los ministros son herreristas o son de cuña herreristas parece que tienen coronita. Pero bueno, si el presidente no toma cartas en el asunto, seguramente el Parlamento lo va a hacer. Bustillo fue convocado por la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado por otros temas, la inserción comercial de Uruguay y actualizar información sobre el acuerdo comercial con China. Y la adjudicación de viviendas de forma directa también se analizó hoy en el Parlamento, se discutió con un jerarca que estuvo presente. Nos cuenta más Diego.
Así es, compañero, vinieron autoridades, una comitiva encabezada por el flamante ministro de Vivienda, Raúl Lozano, a la Comisión de Vivienda a responder preguntas de la oposición por la entrega de una vivienda por adjudicación directa, una vivienda con opción a compra a una militante de Cabildo Abierto por parte de la ministra Irene Moreira, que le valió el pedido de renuncia por parte del presidente de la República. Según dijo el ministro Raúl Lozano, este caso de adjudicación directa se dio en al menos 14 casos, esto desde julio de 2022. De esos 14 hay 9 casos que no fueron entregados, 4 que fueron entregados y uno restante que es el de la militante de Cabildo Abierto, que se entregó la semana pasada, los apartamentos de Nueva York y sí, pero el caso de ella pasó a estudio. Escuchemos lo que decía Lozano. Estamos esperando a ver qué dice las recomendaciones de esta investigación administrativa y no queremos de ninguna manera inferir o interferir en lo que la misma diga. Son 4 los casos que fueron entregados, 3 de ellos que son revocables, que son por autorizaciones por 1 año, y el otro sí es entregado, y son 4 los casos y un quinto caso que no se entregó, que es el más conocido. En realidad, y hay otros 9 casos que suman en total 14, digamos que estaban pendientes de informe técnico, de los cuales 2 de ellos ya renunciaron, es decir, que quedarían en total 12 o 7 más, digamos, de los que ya de alguna manera se habían resuelto. Ministro, ¿estos casos desde cuándo son? ¿Son desde marzo de 2020 o son de más adelante? Son 13 de esos casos son a partir de julio del 2022 y hay uno que es del 2021. ¿Se va a investigar si antes de este periodo hay otros casos? Antes de este periodo se nombraron que durante los gobiernos anteriores hay algo así como 74 casos. Digo, de casos que se entregaron acorde con lo que es esta resolución del año 2009. Bueno, esta resolución que dice el ministro es la famosa resolución de octubre del 2009, en la que se hace referencia a que se pueden entregar viviendas, pero en casos de extrema vulnerabilidad, en casos que la justicia lo requiera por violencia doméstica, violencia de género, o en casos también de población vulnerable. Y esto es lo que molesta en el Frente Amplio, que no se reconozca que hubo adjudicaciones directas que no tienen nada que ver con esta resolución. De hecho, hay una famosa circular de agosto del año pasado, donde la ministra y el director de vivienda, Jorge Sereta, que hoy también estuvo presente acá y por el que la oposición pide que también renuncie, además que del pedido de renuncia de la ministra, decía, bueno, el procedimiento a entregar, a adjudicar directamente por ese cupo de reserva, que desde el oficialismo consideran que no es así, porque solamente se debería cumplir para estos casos excepcionales, y también, de hecho, consideran que ni siquiera esta reglamentación, que ahora está a estudio por orden del nuevo ministro, debería quitarse porque no hay lugar a confusión. Según el senador Sebastián Sabini, quien estuvo con este tema, señaló que, según la información que ellos tienen, en todo el periodo en el que estuvo Irene Moreira, es decir, desde marzo de 2020 hasta ahora, hubo 47 casos donde se entregaron viviendas por adjudicación directa. Evidentemente, lo que se dijo hoy acá es inaceptable, ¿sí? Porque al presidente de la República se le dijo que había 5 casos. Un día antes de venir a la comisión se dice que hay 14. ¿Sí? Nosotros tenemos información de que hay 47 casos por lo menos. Esa es la información que manejamos y que hoy el ministro negó rotundamente. Y es muy verosímil en cuanto a que si desde julio del 22 se entregaron 14, bueno, ¿qué pasó los 2 años anteriores? Que son adjudicados directamente por la Secretaría de la Ministra. Acá claramente intentaron buscar una explicación, algo que no la tiene, ¿sí? Porque necesidades de vivienda, personas que tienen las características para acceder a una vivienda, bueno, hay un montón. Y por eso se establece el sorteo, porque es lo más democrático. Acá lo que se intentó saltear es ese procedimiento democrático, que es el sorteo para las personas que tienen justamente las mismas condiciones. Bueno, y cambiamos de tema. Ayer repasábamos en la columna de nuestra compañera Mariana Abreu este proyecto de ley de delitos ambientales y el Senado lo aprobó sin los votos de Cabildo Abierto y de 2 integrantes de la bancada del Partido Nacional. Claro, entonces se introduce en el Código Penal la figura del delito ambiental, que incluso tiene prevista la aplicación de sanciones, de penas en este caso, de hasta 12 años de prisión.
El proyecto no fue acompañado por los senadores cabildantes Guido Manini Ríos, Marcos Metol y Guillermo Domenech y los nacionalistas Sebastián da Silva y Armando Castañdebat, aunque todos los partidos se habían comprometido a votarlo en la Comisión de Ambiente del Senado. La normativa ambiental, el marco regulatorio que Uruguay tiene, que es un marco muy rico, no ha estado exento de discusiones y no ha estado exento del freno que las fuerzas conservadoras imponen. Eso es algo que ha pasado siempre y que pasa en el mundo. Siempre hay sectores que tratan de detener el avance en materia de política ambiental y, bueno, indudablemente hay algunos sectores que ven con preocupación, pero lo importante aquí es que lo que se va a sancionar, y como lo establece la ley, y yo invito a leer el texto, que ha sido un texto muy trabajado además, porque este texto fue trabajado por la Comisión de Ambiente del Senado, pero con participación del Ministerio de Ambiente. Es un proyecto que surge de varias bancadas. Acá hay actores del Partido Nacional proponiendo esto, había actores del Frente Amplio proponiendo esto, nosotros como ministros colaboramos. Entonces es un proyecto que se votó por unanimidad en la comisión y que lamentablemente no tuvo el total de votos hoy en la Cámara de Senadores, además de algunas ausencias notorias, ¿verdad?, en la bancada del Partido Nacional fundamentalmente. Ni Cabildo Abierto y algunos actores del Partido Nacional se ausentaron a la hora de la votación. Otro asunto, aunque ambiental también, porque la justicia desestimó una acción de amparo contra Presidencia, el Ministerio de Ambiente y OCE, que pretendía que se suspendiera la potabilización de agua proveniente de aguas abajo del río Santa Lucía, donde se está extrayendo agua que entra a ese río desde el de La Plata. La acción judicial fue presentada por el abogado Gustavo Salle y un grupo de profesionales que consideraron que el Estado está suministrando agua salada. También entienden que el agua que se suministra a Montevideo y el área metropolitana está contaminada porque en su proceso de potabilización se emplea mayor cantidad de sustancias químicas perjudiciales para la salud, lo que, según quienes presentaron el recurso, perjudica, o mejor dicho, vulnera los derechos humanos y genera riesgo de vida. El juez de lo contencioso administrativo, Pablo Gandini, entendió que se acreditó que el Estado se encuentra haciendo todo lo posible dentro de los límites de los recursos disponibles. Ahora pasamos a la agenda de seguridad, porque el senador frente amplista Charles Carrera se mostró preocupado por la acumulación de delitos. Dijo que el Poder Ejecutivo analiza los números de una eventual baja de esos indicadores según le conviene. Desde el 1 de julio del 2021 a la fecha, que es cuando se retoman las actividades, hay al menos un delito de homicidio, desgraciadamente, hay al menos un delito de homicidio en nuestro país. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. A nosotros lo que nos preocupa es que no hay políticas públicas, para enfrentar esta situación. A nosotros lo que nos preocupa es que el ministro Heber dijo que iba a presentar un plan, que presentó un plan al presidente de la República en mayo del año pasado, que se comprometía a que el año pasado iba a cerrar de una manera diferente y lamentablemente el segundo semestre del año pasado fue terrible. Y lamentablemente todo indica que este año viene la misma situación. Desgraciadamente todos los días, y no es solamente en Montevideo o en algunos barrios de Montevideo, es en todo Montevideo. No solamente es aquí, sino que es en el interior también. En nuestras recorridas por el interior, la principal preocupación de nuestros habitantes es la situación de seguridad, de violencia. Y si los números estuvieran mejor, como dice el ministro Heber o como dice el presidente de la calle, el ministro Heber no sería el ministro peor calificado y la seguridad pública no sería uno de los temas de mayor preocupación de todos los uruguayos, como están marcando las encuestas de opinión, que economía y seguridad son las principales preocupaciones. Bueno, y otro asunto, la Facultad de Química de la Universidad de la República estudia la presencia de microplásticos en los cursos de agua y tiene definido extender esa línea de investigación al agua de grifo y el agua embotellada. Hay estudios internacionales que dicen que efectivamente la presencia de microplásticos es mayor en el agua embotellada que en el agua de grifo, pero no hay por ahora información obtenida de la misma manera con respecto a los perjuicios a la salud que eso puede generar. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en agenda el estudio de los microplásticos en todos los cursos de agua. Concretamente ha llevado adelante estudios de agua de grifo y agua embotellada. Ya más o menos los primeros estudios indican que hay aproximadamente un factor de 1000
que se incrementa la cantidad de micro y nanoplásticos en agua embotellada versus el agua de grifo. El propio proceso de potabilización permite reducir la cantidad de plásticos. Ahora, obviamente, estamos en un contexto distinto. Nosotros en Uruguay venimos analizando la presencia de microplásticos en muchos cursos de agua a disposición final. Obviamente también estamos ingresando en el estudio de microplásticos en músculo de peces en colaboración con Facultad de Veterinaria. Hoy por hoy el foco no está puesto en agua potable, pero tenemos básicamente esta tendencia. Hay una preocupación, no obviamente alarmista, pero sí de empezar a llevar adelante estos estudios que no están formando parte de la paleta que se viene desarrollando y bueno, tratar de propender hacia el estudio de agua potable como tal, teniendo en cuenta que tenemos las capacidades metodológicas para llevar el mismo. El hecho de utilizar un agua que está embotellada, el propio estrés mecánico que puede sufrir la botella es lo que puede llegar a liberar esta cantidad de microplásticos. Claramente estamos hablando de cantidad de microplásticos que en comparación con los estudios que ya se vienen llevando adelante en agua a disposición final es claramente inferior, pero hay que llevar adelante estudios para saber qué impacto esto puede llegar a tener. Bueno, día de recibir el análisis económico de nuestro compañero Germán de Agosto. Bienvenido. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y vamos a repasar algunos datos que se conocieron hoy de parte del Instituto Nacional de Estadística sobre algunas características del empleo y del desempleo en nuestro país. Así es, la semana pasada analizamos con los datos que habían salido cuál es el nivel de desempleo para la población en promedio. De alguna manera los datos agregados sobre las personas que están buscando trabajo activamente pero no están consiguiendo. Sí. Y eso, con los datos cerrados al mes de abril, da una cifra del orden de 7,6%. Es el nivel de desempleo actual que tenemos en Uruguay. Bien. Pero es un número agregado. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar otra información para tratar de desentrañar qué es lo que está detrás de ese número agregado, qué es lo que se nos pierde con ese promedio. Claro. ¿Sí? Entonces vamos a tomar distintos criterios para analizar distintos segmentos de la población y ahora estamos empezando, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el máximo nivel educativo alcanzado por las personas. Esto que estamos viendo es la evolución del desempleo, pero en lugar de verlo en términos agregados, estamos analizando para los que tienen como máximo el terciario completo, universidad completa o un nivel de posgrado, y en la otra punta, para contrastar, estamos viendo la evolución del desempleo para las personas que tienen como máximo nivel educativo el ciclo básico completo. ¿Sí? Entonces, ese 7,6% de alguna manera está ocultando que dentro de las personas que tienen un nivel terciario, el desempleo es muy bajito. Claro. Viene subiendo a 3,2%, pero ha llegado a estar incluso por debajo del 2%. Entonces, de alguna manera, ¿cómo llegamos a ese promedio de 7,6%? Porque tenemos un grupo de la población que justamente está por encima de esos guarismos agregados o promedios. Claro. Y en este caso estamos tomando, por ejemplo, lo que pasa con el ciclo básico, donde el desempleo alcanza casi al 11% de la población y es el desempleo más alto cuando lo analizamos según el nivel educativo de las personas. ¿Sí? Con ciclo básico completo. Como máximo. Como exacto. Máximo. Como máximo. Bien. Con ciclo básico incompleto, el desempleo anda en un orden similar. Un poquito por debajo del último dato de 10,8, pero en un nivel similar. ¿Sí? Estamos tomando dos para no llenar. Una diferencia tremenda. Tremenda. ¿Sí? Justamente la idea es mostrar cómo de alguna manera esos números promedios esconden realidades muy heterogéneas. Claro. Y ahora, por ejemplo, pasamos a la siguiente placa, donde vamos a analizar otra desagregación que hemos recurrido en otros casos, porque acá es donde se ven las diferencias mayores. Acá lo que tenemos es el desempleo según los grupos etarios. Sí. ¿Sí? Entonces acá estamos comparando, por ejemplo, tomamos el qué pasa con la población que tiene entre 35 y 44 años, claro, donde el desempleo ha sido inferior al 5% en toda la serie que estamos justamente analizando, también bajo, en particular muy bajo cuando lo contrastamos con la situación de los jóvenes, claro, que aparte se ha venido deteriorando. La línea roja y lo que está sombreado marca justamente lo que viene pasando en este 2023 y ese desempleo viene aumentando y básicamente lo que nos está mostrando es que más de 1 de cada 4 personas jóvenes hoy están buscando activamente pero sin suerte. ¿Sí? Así que anda en el orden en promedio por arriba del 25%. Altísimo. ¿Sí? Esto es una situación que aparte se mantiene cuando analizamos la tasa de empleo. De alguna manera hay diferencias de hasta 55 puntos porcentuales. Es decir, tenemos tasas de empleo de 86% entre este grupo de población. Claro. ¿Sí? Y de 30% nada más en el caso de los jóvenes. Y lo mismo se mantiene para la informalidad, para el subempleo, para los ingresos y para el resto de las dimensiones. ¿Sí? Hay un problema estructural de inserción para los jóvenes que de alguna manera se plasma, entre otros indicadores, en lo que estamos viendo en esta foto. Claro. ¿Sí? Sí, estaba pensando si se cruzan todas las líneas y qué después pasa con la pobreza, exactamente, por ejemplo, ¿no? Sí, después eso es justamente lo que vos ves a través de otras dimensiones, otros indicadores socioeconómicos. Sí. Y ahora vamos
una placa más, lo que vamos a ver es también la tasa de desempleo, pero ahora, según los datos del INE, lo que podemos hacer es desagregarlo por la ascendencia étnico-racial de las personas, que es autodeclarada. ¿Sí? Y acá estamos tomando cuál es el desempleo, el nivel de desempleo entre la población autodeclarada de ascendencia blanca y la que tiene que ver con afro o negra, y de vuelta también vemos esa disparidad. En particular, el último dato justamente marca una diferencia de 6 puntos porcentuales aproximadamente, cuando el desempleo es de 7,6. Muchas veces las brechas que hay entre los grupos de población que estamos analizando son equivalentes a la tasa general promedio. ¿Sí? Así que hasta acá tenemos como 3 cortes distintos para analizar el desempleo, ¿sí? Según los grupos de población. Y nos queda uno más, que es justamente por sexo, que es el que vamos a detenernos un poquito más. Y acá estamos analizando en la siguiente placa lo que tiene que ver de nuevo con la tasa de desempleo. ¿Sí? Vamos a ver que la tasa de desempleo para las mujeres es mayor, eso también es un rasgo estructural, pero en particular, si vemos lo que ha venido pasando este año, es que esa brecha se ha venido ampliando, porque de alguna manera el empleo en las mujeres ha ido aumentando, aumentó un par de puntos porcentuales en lo que va el año, y se mantiene relativamente estable para los hombres. ¿Sí? Estas diferencias naturalmente también se extienden hacia la tasa de empleo, hacia la tasa de actividad, hacia la informalidad y otros indicadores que también marcan desigualdades estructurales cuando analizamos el mercado laboral, en este caso por género. Y ahora, aprovechando esta desagregación, vamos a recurrir al análisis de algunos indicadores asociados a la calidad del empleo. Es decir, vamos a cambiar la óptica. Hasta acá estuvimos viendo los grupos de población que, si bien están buscando activamente, no consiguen empleo. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente placa y vamos a analizar dentro de la población ocupada, estos son personas que están ocupadas, pero cómo viene evolucionando la informalidad. En números agregados habíamos analizado en más de una ocasión que la informalidad ha venido cayendo en la pospandemia, ¿sí? Y hoy se ubica en torno del 20%. Sin embargo, a partir de esta información podemos de alguna manera explicar que esa caída que estamos viendo en términos agregados se explica esencialmente por una caída de la informalidad entre los hombres. Claro, porque las mujeres está subiendo. Si bien es baja, es más baja. Es más baja. Pero la tendencia ha sido que las brechas se cerraran, es decir, parte de la mejora en la formalidad que hemos observado a nivel promedio o a nivel agregado responde en particular a la caída que estamos observando dentro de la población masculina. Sí, la brecha es la más bajita desde que tenemos los datos acá en la gráfica. Y para terminar con esta cantidad de números, tenemos otra dimensión asociada a la calidad del empleo, y eso significa que vamos a seguir explorando el universo de personas que están ocupadas, ¿sí? Pero lo que vemos en la placa siguiente tiene que ver con el subempleo, tiene que ver con la insuficiencia en la cantidad de horas, que es inferior a 40 horas semanales, cuando está el deseo explícito de la persona que es encuestada de trabajar más. No trabaja más porque no consigue, ¿sí? No porque no quiere. Eso es lo que lo convierte en un subempleado, y acá vemos que el subempleo es mayor entre las mujeres, y también en lo que tiene que ver con los datos del 2023 se ha ido ampliando esa brecha que estamos observando justamente entre la trayectoria blanca, que refleja justamente el subempleo femenino, 10%, y la de los hombres, que es bastante menor, del orden del 6% en este último dato. Un montón de conclusiones, ¿no?, que se pueden sacar. Una involución tremenda. Tenemos algunas tendencias en el 2023 que justamente son a la ampliación de esas brechas, ¿sí? Así que vamos a ir monitoreando si esas tendencias se continúan o si efectivamente se pueden llegar a revertir, siempre sabiendo que la reversión va a ser marginal, porque estamos hablando de desigualdades y brechas que son estructurales. Unos datos importantísimos, Germán, porque son los que nos permiten quizás entender. Claro, para salir un poco de lo que es el promedio, que muchas veces nos perdemos en eso y no damos cuenta de que las realidades son muy dispares cuando uno segmenta la población en función de distintos criterios. Datos que tendríamos que tener muy presentes todos nosotros y quienes toman decisiones. Sobre todo. Muchas gracias, Germán. Por favor, nos vemos el jueves. Sí, y ya sigue Martín con más información. Pasamos a otro tema ahora, porque las familias responsables de los niños y las niñas que concurren a la escuela 103, ubicada en La Teja, volvieron a manifestarse pidiendo más seguridad, ya que en los últimos días se produjo un nuevo robo en ese centro educativo en el que ya había habido robos poco tiempo antes. En esta ocasión, su movilización y sus reclamos incluyeron una carta dirigida al presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva.
Un intento frustrado por la alarma el sábado 27 de mayo y un robo concretado este 3 de junio prendieron nuevamente las alertas de la comunidad educativa de la Escuela 103 en el barrio La Teja. Sobre este mediodía las familias volvieron a movilizarse como hace 15 días, cuando cortaron la circulación sobre Carlos María Ramírez, a una cuadra de la institución ubicada sobre Ruperto Pérez Martínez. En aquella oportunidad denunciaron el robo número 17 de aires acondicionados en año y medio, la inacción institucional para revertir la situación y la falta de apoyo económico para reponer los objetos sustraídos. Madres y padres dijeron a MBD Noticias que pese a que hubo reuniones con las inspectoras de zona, la situación continúa. Explicaron que el 27 de mayo los intrusos ingresaron pero huyeron sin robar al activarse la alarma, mientras que una semana después se llevaron parte de un aire acondicionado, rompieron vidrios y vandalizaron el lugar. En este contexto, el grupo envió una carta al presidente del CODICEN reclamando un plan de acción claro y preguntando hasta cuándo la Dirección General de Primaria va a permitir que esto suceda. Finalmente cuestionaron el concepto de la transformación educativa al no poder brindar al sistema un mínimo de condiciones dignas para poder estudiar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Perú porque la presidenta de ese país, Dina Boluarte, concurrió hoy a la Fiscalía para responder sobre las investigaciones que se vienen llevando a cabo a propósito de la represión desatada una vez que el presidente Pedro Castillo fue destituido y se produjeron cantidad de protestas a lo largo y ancho de todo el país que han provocado prácticamente 50 muertos. Esto en el marco, de grandes medidas de seguridad y, por lo que ha trascendido, la presidenta Dina Boluarte no quiso contestar a las preguntas de los abogados de las personas que se han visto involucradas en la represión. Por otra parte, también está involucrado en este episodio su primer ministro Alberto Otarola. Esta comparecencia debió darse a fines de mayo, pero por razones de agenda, recién hoy lo hizo la presidenta Boluarte, que está no solamente acusada por la Fiscalía, sino también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Custodiada por un cordón policial, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó a la sede de la Fiscalía de la Nación después de ser citada a declarar por las muertes durante las pasadas protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre del 2022 y se extendieron hasta finales de enero, un estallido social que dejó al menos 49 muertos, según la Defensoría del Pueblo de Perú y organismos internacionales de derechos humanos. La Fiscalía abrió el caso en enero por las muertes de ciudadanos durante las protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo y está acusada de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en su contra y la de su ejecutivo por los hechos violentos en regiones del sur como Puno, Junín o Ayacucho, de mayoría indígena. Las investigaciones independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA señalan que las víctimas recibieron impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones en la parte superior del cuerpo, al tiempo que la máxima representante de Amnistía Internacional, Áñez Calamard, expuso un supuesto sesgo racista en la represión de las fuerzas del orden peruanas. El pasado 25 de mayo, la Organización de Derechos Humanos emitió un nuevo informe documentando las violencias contra civiles en el estallido bajo el título Racismo letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por cuerpos de seguridad del Perú, documento que analiza 52 casos de personas asesinadas o heridas, con énfasis en las regiones del sur del país. Un nuevo y grave capítulo se escribe en la guerra entre Ucrania y Rusia, la explosión de una represa sobre el río Dnieper que ya ha provocado la evacuación de 17.000 personas y que amenaza con anegar una cantidad de pueblos y ciudades, 24 hasta el momento, pero además podría complicar la situación de la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa que está en manos de los rusos. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de este episodio que seguramente va a provocar un desastre ambiental, además del humano, en una zona que es el límite, o mejor dicho, la línea de fuego entre ucranianos y rusos. Funcionarios ucranianos y rusos se culpan mutuamente por la ruptura de la gran represa Nova Kakhovka en un área controlada por Rusia en la región de Gerson, en el sur de Ucrania. Y mientras el gobierno de Kiev convocó a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras calificar lo ocurrido como un acto terrorista, Moscú culpa a las autoridades del país invadido de perpetrar lo que llamó un sabotaje.
Evacuaciones masivas, inundaciones sin precedentes y un enorme daño ambiental tras la explosión de la gran represa tiene bajo riesgo a miles de personas y especies animales, y ya hay más de 17.000 evacuados luego de que el agua alcanzara un nivel crítico en cuestión de horas. La región podría sufrir consecuencias de mayor alcance a lo observado hasta el momento, como el agotamiento de los niveles de agua que ayudan a enfriar la planta de energía nuclear más grande de Europa en la vecina ciudad de Zaporizhia y drenar los suministros del líquido vital hacia Crimea, provincia anexada por Moscú en el 2014. La instalación se encuentra en un área ocupada por Rusia y la compañía hidroeléctrica estatal de Ucrania señaló que la detonación se produjo desde el interior de la estructura en la sala de máquinas, por lo que el daño es imposible de reparar, y ante este panorama tanto las autoridades ucranianas como las impuestas por Moscú en la región urgieron a la evacuación de miles de habitantes. Y vamos a contarles sobre un tema que generó bastante tensión. La Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República analiza llevar ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el caso de un niño judicializado. Puntualmente se cuestiona la judicialización de un niño de 7 años debido a una decisión de una jueza posterior a la denuncia de la madre de una niña por una situación de presunto abuso. El niño de 7 años y afrodescendiente fue tratado como un abusador sexual en un expediente de un juzgado de violencia doméstica, tras la denuncia presentada ante la policía por una mujer en la que lo acusó de tocar a su hija, también de 7 años, en la escuela a la que concurría. La judicialización de los niños es algo que hay que evitar, es un proceso que tiene que utilizarse de la manera más restringida posible, solo cuando no hay otra alternativa. En este tipo de casos nos parece que los mecanismos son otros, que los espacios donde trabajar estas cosas no son ni los de la policía ni los de los juzgados. Estamos analizando la posibilidad de llevar el caso al Comité de Derechos del Niño. ¿Qué características tuvo el caso? ¿Por qué un magistrado judicializa a un niño de 7 años? Bueno, el argumento es que la ley de violencia basada en género hacia la mujer no tiene un límite etario para su aplicación. Es cierto que en el texto de la ley no aparece eso mencionado. Nosotros igual creemos que en una interpretación armónica de toda la normativa, el límite de los 13 años que existe para la judicialización a nivel de adolescentes infractores también aplicaría para la ley, pero es una cuestión opinable. Creo que ahí es donde hay que hacer hincapié para, si hay que modificar algo, bueno, hacer fuerza para que se modifique. Fue en 2022, el año pasado, cuando la jueza Julia Starico tomó medidas de restricción contra este niño luego de la denuncia presentada por policías que actuaron en el procedimiento. La carátula utilizada por la policía en ese proceso fue abuso sexual. Tras la decisión adoptada por la jueza Starico, que lo obligó a cambiar de escuela y no acercarse a 300 metros de la niña, pese a que vivían en la misma cooperativa, el niño sufrió discriminaciones en la escuela, como carteles y publicaciones en Facebook denigrándolo. En la audiencia no se le trató como un niño de 7 años, sino como un adulto abusador, recordaron los abogados Gabriel Sosa y Andrés Muñoz, que representaron a su familia en una nota publicada por el portal Sudestada. Agregaron que es un caso único y emblemático, ya que no conocen otros casos de actividad jurisdiccional en menores de 10 años. Orlando Rivero, integrante de la organización no gubernamental Salvador, que lleva adelante los servicios de atención y promoción ciudadana afrodescendiente en zonas de la periferia de Montevideo, dijo que el sistema no protegió al niño, sino que lo castigó, y que el accionar de la justicia es explicable solo por prejuicio racial, ya que el niño es afrodescendiente. Agregó que en todo momento se lo trató como un adulto. La injusticia racial se da porque el trato que le dieron a ese niño de 7 años no tiene ninguna justificación. Es un abuso de poder, se ensañaron y solo una persona con prejuicio racial ve en un niño afro de 7 años a un hombre, toma un niño de rehén ante una situación común en centros educativos, agregó. Uno de los integrantes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el uruguayo Luis Pedernera, dijo que no se puede criminalizar a un niño, y menos de esa edad, y que hacerlo va en contra de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, ya nos vamos, pero antes repasamos los datos del tiempo. Vamos a repasar, sí, lo que prevé Inumet. Les adelantamos que está previsto que llueva, no sé si mucho, pero que llueva en capital y cercanías. Sí, hay anuncios de lluvia para mañana y para el jueves. Mañana, miércoles 7 de junio, estará
nuboso con algunas probabilidades de lluvias, 11 grados la mínima, 19 la máxima. Pasado mañana, día jueves 8 de junio, se espera que la mínima en capital y cercanías sea de 11 grados, la máxima de 23, temperatura alta para esta época, y también hay probabilidad de lluvias fundamentalmente en la primera mitad del día. Y el viernes 9 de junio seguirá nuboso, una mínima de 9 grados y una máxima de 21, baja un poquitito la temperatura, pero bajará bastante más parece en los próximos días. Sí, falta mucho para el viernes, pero dice Inumet que la probabilidad de lluvias es media para ese día. Se irá ajustando conforme pasen las horas para tener más certeza. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final, ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 19. Gracias por estar, que pasen lindo.